Hablemos sobre el nivel 2, diversidad de especies. Expresa la riqueza o el número de especies diferentes que están presentes en determinados ecosistemas, región o país. Dentro de estas especies encontramos a los animales, a las plantas y a los microorganismos. Pero, ¿cuántas especies existen? Para el 2011, la comunidad científica describió aproximadamente 1.68 millones de especies y cada año se agregan a la lista alrededor de 18,000 más, de las cuales la mayoría son plantas e insectos. Como puedes notar en la figura, los grupos de animales más evidentes y con los que estamos más familiarizados representan un porcentaje bajo de la especie descritas en el mundo. Sin embargo, debemos decirte que las especies descritas no son todas las que habitan el planeta, ya que faltan más por descubrir. Actualmente, en el año 2020, se han descrito 1.9 millones de especies. Por el hecho de que estamos hablando de una gran cantidad de especies, tenemos que clasificarlas. Antiguamente, las especies se clasificaban de acuerdo a su forma, si eran grandes o pequeños, pero no era suficiente. Por ello, Carlos Linneo, un botánico naturista y explorador sueco, propuso un sistema de clasificación llamado sistema binomial. Este sistema binomial asigna a cada especie un par de nombres. El nombre del género con el cual se relaciona a otras especies, el nombre de la especie que es único. Estos nombres están escritos en latín, ya que era el idioma universal en aquellos tiempos. La unión de estos dos nombres define el nombre científico que le asignan los taxónomos cuando los descubrieron. Citemos un ejemplo. Traeremos al lobo, que es su nombre común, y al coyote, que es su nombre común. El nombre del género es Canis, pero su nombre de la especie para el lobo es Lupus y para el coyote es Latrans, ya que es única. Si te das cuenta, comparten el nombre genérico Canis, ya que son parientes cercanos, pero cada uno tiene su nombre específico único. Dentro de este género Canis encontramos a los coyotes, a los lobos, a los chacales y a los perros. Otro ejemplo, hablando del sistema binomial, es en las plantas. La suculenta es su nombre común. Tenemos dos suculentas. Estas dos suculentas comparten el nombre genérico Echeveria, pero tienen cada una de ellas el nombre específico. Esta suculenta, su nombre específico es Black Prince. Y de esta suculenta, el nombre específico es Elegant Gesneren. Comparten el nombre genérico Echeveria, pero su nombre de la especie es único. Esto nos lleva a hablar sobre las categorías taxonómicas. Las especies se reúnen en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, los órdenes en clases y las clases en divisiones para las plantas y en fila para los animales. Las divisiones se agrupan en reinos y los reinos en dominios. Citemos un ejemplo para poder entender. Nuevamente traigo al lobo y al coyote. Estos dos especies, estos dos animales, pertenecen a un reino. ¿A qué reino pertenecen? Al reino de los animales. Pero también pertenecen a un filum, es decir, si son vertebrados o invertebrados. Estos dos animales son vertebrados porque tienen columna vertebral. Posteriormente, pertenecen a una clase. ¿Qué tipo de clase? Son mamíferos. Posteriormente a una orden, la orden de los carnívoros. Aquí entran también los felinos, los cánidos y los osos. Posteriormente a una familia.
la familia Canidae, de la orden de los carnívoros. Y por último, a un género que es el género Canis, donde encontramos a los coyotes, lobos, chacales y perros. Todo ello conforma una categoría taxonómica del género Canis. Esto también nos lleva a hablar sobre la clasificación de los organismos vivos. Sabemos que en el año 2020 los científicos descubrieron 1.9 millones de especies. Por ello, tenemos que generar una clasificación. Hablaremos sobre los 5 reinos de los organismos vivos. Primer reino, encontramos a los animales. Segundo reino, a las plantas. Tercero, a los hongos, que también se le conoce como fungi. Cuarto, monera. Y quinto, protista. Analicemos el reino de los animales. ¿Cuáles son las características del reino de los animales? Pues son organismos heterótrofos, es decir, requieren de otros organismos para obtener su alimento. Son organismos multicelulares y eucariontes, es decir, sus células tienen núcleo. Su forma y tamaño son muy variados, como por ejemplo el de las esponjas y corales. Se cree que son plantas, pero en realidad son animales. Tienen reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra a dos individuos de la misma especie, pero distinto sexo. Y la reproducción asexual es aquella donde solo es necesario un progenitor para crear un organismo descendiente. Algunos son ovíparos y vivíparos. Los ovíparos se aplica a los animales cuya hembra expulsa los huevos al exterior cuando los embriones están sin desarrollar. Los vivíparos se aplica a los animales cuyos embriones se desarrollan dentro del útero de la madre, de la cual reciben el oxígeno y las sustancias nutritivas necesarias para su desarrollo. Este reino de los animales se clasifica en dos: en vertebrados e invertebrados. Citaremos primero los vertebrados. ¿Qué son los vertebrados? Son animales que tienen columna vertebral y huesos internos, y su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Se clasifica en 5 grupos. Primer grupo, reptiles. Segundo grupo, anfibios. Tercer grupo, aves. Cuarto grupo, peces. Y el quinto grupo, mamíferos. Hablemos sobre las características de los mamíferos. Se reproducen por fecundación interna. La mayoría son vivíparos, pero hay 2 especies que son ovíparos. Respiran por los pulmones, tienen 4 extremidades, su cuerpo está cubierto de pelo, poseen glándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a sus crías. Algunos vivíparos es el cacomixtle, el erizo y el murciélago. Algunos mamíferos ovíparos, es decir, que aplica a los animales cuya hembra va a expulsar los huevos al exterior cuando los embriones están sin desarrollar. Aquí tenemos solo 2, Echidna y el ornitorrinco. Hablemos sobre el mamífero vivíparo marsupial, que en este caso es el canguro. Es decir, nacen sin estar desarrollados y terminan de formarse dentro del marsupio, es decir, una bolsa externa que cumple una función similar a la placenta. Siguiente grupo son los peces. Hablemos sobre sus características. Son animales ovíparos vivíparos. Se reproducen por fecundación externa sexual e interna. Respiran por las branquias. Sus extremidades son aletas. Su cuerpo está cubierto de escamas. ¿Pero qué quiere decir fecundación externa? Consiste en que la hembra pone los huevos sin fecundar
y después el macho deposita el esperma encima de ellos, tras lo cual el embrión se irá desarrollando dentro del huevo. Hablemos sobre el siguiente grupo, las aves. Se reproducen por fecundación interna. Son ovíparos. Respiran por los pulmones. Tienen 4 extremidades, 2 son patas y 2 son alas. Su cuerpo está cubierto de plumas. Un ejemplo de una ave son los pingüinos. Se le considera una ave marina. Siguiente grupo, los reptiles. Son animales ovíparos. Se reproducen por fecundación interna. Respiran por los pulmones. La mayoría tiene 4 extremidades. Su cuerpo está cubierto de escamas y en algún caso de caparazón. Sus huevos son amnióticos, es decir, tienen una membrana que evita que el huevo se seque. Revisemos algunos reptiles. Las serpientes, cocodrilo, tortuga, el dragón de Komodo, el camaleón, la iguana y la lagartija. Pasemos al siguiente grupo de los animales vertebrados, los anfibios. Son animales ovíparos, se reproducen por fecundación externa, también interna, tienen respiración tipo pulmonar, branquial y cutánea, tienen 4 extremidades, tienen piel desnuda y son los únicos vertebrados que sufren metamorfosis. Ejemplos de anfibios: la rana, el ajolote, el tritón, la salamandra. Hablemos de una de las características del ajolote. Son animales que tienen la capacidad de regenerar alguno de sus miembros. Son animales endémicos de Xochimilco, es decir, que solamente crecen en esa parte de México. Pasemos a los animales invertebrados. Son animales que carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Casi en su totalidad son ovíparos y forman el grupo más abundante del planeta. Su reproducción en la mayoría es asexual. Hablemos de la clasificación de los animales invertebrados. Se clasifican en artrópodos, aquí es donde entran los insectos, moluscos, entran los cefalópodos, anélidos, un ejemplo sería la sanguijuela, celenterios, los corales, equinodermos, la estrella de mar, y los poríferos, las esponjas. Hablemos sobre el primer grupo de los invertebrados llamado artrópodos. Dentro de los artrópodos encontramos a los insectos, a los arácnidos, crustáceos y miriápodos. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Características de los artrópodos. Los insectos están formados de cabeza, tórax y abdomen. Tienen 6 patas y 2 antenas. Los arácnidos tienen un cefalotórax, es decir, que está unido la cabeza con el tórax y un abdomen, y tienen 8 patas. Los crustáceos tienen un cefalotórax y abdomen, 10 patas y 2 antenas, y los miriápodos tienen cabeza y tronco y más de 10 patas. Revisemos el grupo de los insectos. ¿Quiénes son insectos? La catarina, la mariposa, mantis, termita, libélula, cucaracha, abeja y grillo. Pasemos al grupo de los arácnidos. La viuda negra, la araña violinista, el alacrán, escorpión y la garrapata. Pasemos con los crustáceos. Es el camarón, la langosta, el cangrejo. Pasemos con los miriápodos. 100 pies y 1000 pies.